Muy buenas tardes. Con la venia del señor vicerrector, vamos a comenzar la 7ª sesión de la Cátedra Perú. Queridos amigos, precisamente llegamos hoy a esta 7ª sesión de la Cátedra Perú en el ciclo de reflexión sobre las elecciones generales del año 2006. Esta vez, el tema que nos convoca es de naturaleza crucial: el drama de la educación y las promesas electorales. Los peruanos sabemos que efectivamente la situación del sistema educativo nacional está en condiciones dramáticas, no solo por los problemas presupuestales, por la insuficiencia de la infraestructura y por las terribles carencias económicas del magisterio, sino sobre todo porque hay una serie de temas que siguen sin ser abordados de una manera eficiente. Por ejemplo, la reforma curricular en el periodo escolar, la calidad académica de los maestros, pero también de las autoridades sectoriales, plantean grandes retos. Asimismo, los plantean la forma de enfocar el futuro de las nuevas tecnologías para formar a los educandos dentro de la nueva sociedad de la información y, entre otras cosas, la competitividad educativa de los peruanos en un mundo globalizado. En cuanto a la educación superior, la lista de temas que están pendientes de debate es muy larga, pero hay cuestiones medulares que esperamos serán abordadas esta tarde, como el modelo de universidad que el próximo gobierno, cualquiera que fuese su signo político e ideológico, quiera alentar dentro de lo que esperamos sea siempre el respeto por la autonomía de las casas de estudios superiores. En nuestra consideración institucional, la educación es, pues, un problema político y es un problema ideológico, no solo es un reto financiero. Por eso, la Universidad de San Martín de Porres, a través de su Cátedra Perú y en alianza con el Instituto Nacional Demócrata, quiere abrir hoy el foro académico al más amplio intercambio de planteamientos, en la esperanza, asimismo, de que se logre, por lo menos, postular algunas soluciones posibles para este drama de la educación nacional. Para ello, siguiendo siempre el criterio de convocar a las organizaciones políticas con mayores índices de aceptación en la opinión de los electores, contamos con la presencia de los siguientes especialistas. A manera de ponente, para delimitar el ámbito temático, está el doctor Nicolás Lynch, exministro de Educación y ahora candidato al Congreso por el Partido Socialista. Y en orden alfabético, por el Partido Aprista, el APRA, participa la doctora Mercedes Cabanillas. Por el Frente de Centro estaba invitado originalmente el ingeniero Juan Inchaustegui, quien ha delegado en su especialista dentro del plan de gobierno del Frente de Centro, el doctor Eduardo Pando. Por el Partido Nacionalista Uniendo al Perú, estamos a la espera de que llegue en cualquier momento el doctor Edmundo Murrugarra. Y por Unidad Nacional tenemos con nosotros al doctor Federico Prieto Celi. En la estación de comentarios participa hoy la doctora Teresa Tobar, especialista designada por el Foro Educativo. Como verán entonces, se trata de expositores de lujo y por tanto, justamente está el doctor Murrugarra, bienvenido. Decía, como verán, se trata de expositores de lujo y por tanto de antemano les agradecemos cordialmente su participación. Y antes de dar paso al debate, aprovechamos también para recordarles que la Universidad de San Martín de Porres, junto al Instituto Nacional Demócrata, junto a Transparencia y a otras entidades, está haciendo el mayor esfuerzo por auspiciar el debate presidencial, asunto sobre el cual esperamos hacer pronto un anuncio mucho más específico. Agradecemos, entre tanto, la reiterada colaboración del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que transmitirá en diferido esta sesión, muy probablemente este domingo. Nuestro reconocimiento es también extensivo a los representantes de los diferentes medios de comunicación y a todos ustedes, estudiantes y profesores de esta universidad, de otras casas de estudios, representantes del Foro Educativo, de la rama magisterial, del SUTEP y al público en general, y a todos, pues, les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Ya en el inicio del debate propiamente, quisiera presentar
para su intervención a manera de señalarnos un marco de referencia del debate posterior al doctor Nicolás Lynch Gamero. Brevemente, recordemos que el doctor Nicolás Lynch cursó estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde se graduó como licenciado en Sociología. Obtuvo el magíster en Ciencias Sociales en Flaxo, México, y el PhD en Sociología en el New School for Social Research de New York. Es especialista en reforma del Estado e instituciones representativas. Ha sido profesor visitante en la Johns Hopkins University y en el New School for Social Research, investigador en el Instituto de Estudios Peruanos entre 1983 y 1986 y coordinador del proyecto Agenda Perú entre 1993 y 1996. Nicolás Lynch es asimismo escritor, ensayista y poeta. Ha publicado numerosos artículos académicos y varios libros sobre la realidad nacional. Ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú y hasta antes de ser designado ministro de Estado ocupaba el cargo de profesor principal de Sociología y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es columnista político del diario La República. Demos pues la bienvenida a Nicolás Lynch, a quien le pedimos hacer uso de la palabra, si gusta, desde el podio. Buenas tardes con todos. Quisiera, antes que nada, agradecer a los organizadores de la Cátedra Perú por haber tenido a bien invitarme para dar estas palabras iniciales. El tema de mi ponencia es el desafío político del drama educativo peruano. Y no creo que sea necesario insistir en una información que manejamos todos, pero los resultados de 5 evaluaciones nacionales hechas por instituciones peruanas y extranjeras en los últimos 8 años, me refiero a las pruebas PISA del 97 y 2001, a las 2 pruebas nacionales de aprendizaje del 2001 y el 2004, al examen a los maestros con motivo del concurso para el nombramiento de plazas vacantes del año 2002, todas nos señalan, estas evaluaciones, el estado deplorable en que nos encontramos. No es una exageración decir que el Perú, comparativamente hablando, tanto en la región latinoamericana como en las diferentes muestras que se han tomado con otros países del mundo, ha salido persistentemente, si no en el último lugar, entre los últimos lugares. Esta situación de la educación nos lleva a revisar el diagnóstico con el que se ha trabajado en la segunda mitad del siglo XX. Un diagnóstico que entendía el derecho a la educación básicamente como acceso, más escuelas y maestros. Sin embargo, los pobres resultados del sistema educativo construido en las últimas décadas nos señalan que el derecho a la educación entendido exclusivamente como acceso se ha agotado como concepto y que a este agotamiento han contribuido tanto los problemas intrínsecos del aparato educativo que se desarrolló y de los diversos proyectos educativos que lo impulsaron, así como las exigencias de un mundo cambiante, especialmente del actual proceso de globalización. Hoy estamos entonces en la necesidad, de manera imperiosa, de obtener resultados de nuestro proceso educativo. Los nuevos parámetros en que se gesta el desarrollo global y en él el desarrollo peruano no nos dejan otra salida. El derecho a la educación tiene que ser redefinido y esto creo yo que es el punto de partida para tener una visión política que apunte en la dirección correcta. Tiene que ser redefinido ya no solo como acceso, sino también como calidad. Sin embargo, estos dos elementos, acceso y calidad, en el conjunto del proceso peruano y especialmente en un momento en que el Perú afronta el desafío de la construcción democrática, no son suficientes. No se trata de formar robots nada más. Hay que agregar a acceso y calidad
la necesidad de una educación que apunte a formar ciudadanos. Y por eso hay un tercer componente fundamental, que es participación. El derecho a la educación debe redefinirse entonces como acceso universal, como calidad en los resultados y como participación, tanto de la comunidad educativa como del afán que nos compete a todos de convertir nuestra sociedad en una sociedad educadora. Esta redefinición del derecho a la educación, creo, debe ser la base para impulsar un proceso de reforma educativa de largo plazo. Este concepto de largo plazo en educación es fundamental, un proceso de reforma que trascienda a gobiernos, ministros e incluso generaciones. Me atrevería a decir un proyecto de por lo menos 30 o 40 años de duración. Y cuando digo proyecto de reforma educativa, me refiero a proyecto de conjunto. No creo, y lo he repetido siempre, en soluciones puntuales o parciales, que en nuestro país se la suele comer el monstruo de la tragedia educativa peruana. Existen precedentes importantes para esta ambición de conjunto. Existen múltiples intentos de reforma frustrados. Existe también la Ley de Educación, la última Ley General de Educación, que en consenso se consiguió hace un par de años. Existe el Proyecto Educativo Nacional que ha lanzado para su debate el Consejo Nacional de Educación. Pero si con todo esto podemos estar de acuerdo, puntos más o menos, la necesidad de redefinir un diagnóstico para apuntar bien en la educación hacia el futuro, ¿por qué, a pesar de los esfuerzos que he señalado, hay resultados tan pobres? ¿Por qué vivimos con una serie de proyectos frustrados? Y aquí yo quiero lanzar quizás, si una tesis algo audaz, que he escrito ya en varias partes. Creo que el problema educativo en el país no es básicamente pedagógico o económico, sino principalmente político. Específicamente, de falta de voluntad política de sucesivos gobiernos y sucesivas oposiciones para afrontar el problema. Falta de voluntad política que creo se explica porque los que hacemos política, en su mayoría, solucionamos nuestros problemas educativos en otra parte. Y porque esto nos lleva a entender la provisión de servicios educativos, especialmente en la escuela pública por parte del Estado, como una institución de caridad que merece los recursos sobrantes. Creo que esto debe de cambiar. Creo que cuando nos ocupamos desde el Estado, desde el Gobierno y desde el Parlamento del tema educativo, debemos de hacerlo no para apañar la mediocridad, como sucedió, por ejemplo, en la década del 80 con la famosa ley del profesorado, que me atrevería a decir que es la Biblia de la mediocridad, o como sucede muchas veces en situaciones reactivas frente a huelgas magisteriales que llevan a la salarización del problema y evitan de esta manera los temas de fondo, sin que por esto digamos que no es justa, muy justa la reivindicación del magisterio. Creemos que esta falta de voluntad política se expresa básicamente en dos sentidos: en las dificultades para impulsar un gran acuerdo social y político por la educación, y creo que este es el primer y gran compromiso que se nos impone a los políticos. Definitivamente, zanjar la necesidad de puntos básicos y un cronograma en el tiempo para obtenerlos. Y segundo, la necesidad de desterrar el clientelismo en el sector de educación, esa práctica perversa que atraviesa el sector y hace imposible cualquier reforma. Y el clientelismo en dos sentidos: en términos de la promesa electoral, y eso nos toca de inmediato a todos los políticos, y en términos también de los partidos que hacemos trabajo político en el magisterio y que en el desarrollo de clientelas específicas encontramos una reproducción social muy puntual para repartir migajas, porque en educación desafortunadamente no hay sino migajas. Asumiendo que tuviéramos un compromiso inicial por un gran acuerdo social y político por la educación, ¿cuál sería la prueba de que estamos apuntando en el sentido correcto, de que tenemos voluntad de llevar las cosas adelante?
La prueba sería cumplir con lo que se ha acordado